Cambio de código. Para que sepamos qué es un cambio de código, primero voy a explicar qué es un código lingüístico. Cuando utilizamos el lenguaje para transmitir lo que deseamos, estamos entablando una comunicación lingüística, es decir, una comunicación basada en el idioma, ya sea el que sea, y que puede ser en forma escrita u oral. El código lingüístico es el conjunto de unidades de toda lengua que se combina de acuerdo con ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes. Las diversas comunidades humanas del mundo, como bien sabemos, han organizado sus propias lenguas utilizando sonidos articulados que se asocian a distintos significados. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea posible. Aunque todos los otros elementos del circuito comunicativo funcionen adecuadamente, la comunicación no tendrá éxito si es que el emisor y receptor no comparten el mismo código. Por otro lado, el código no lingüístico son aquellos códigos que no necesitan del lenguaje, no requieren de un idioma determinado para que sean capaces de transmitir un mensaje. Para que estos códigos sean útiles, tanto el emisor como el receptor deben saber sus significados, pero no tienen que saber leer ni escribir. En este organizador gráfico vemos los dos diferentes tipos de códigos, los códigos lingüísticos y los códigos no lingüísticos. Como antes mencioné, los códigos lingüísticos son de manera oral o escrita, y los códigos no lingüísticos existen tres tipos. Código no lingüístico visual. Se transmite a través de la vista. Para captar el mensaje, el receptor debe ver la señal que el emisor le envía. No debemos confundir ver con leer. En lo que dice relación con el código lingüístico escrito, hay que verlo. Pero no basta con eso porque hay que saber leer y conocer el idioma para entender el mensaje. En cambio, cuando nos comunicamos con el código no lingüístico visual, solo basta con ver. Un ejemplo típico del código lingüístico visual son las señales de tránsito, como lo vemos aquí. El código no lingüístico auditivo, también se le llama código no lingüístico acústico, se transmite a través del oído, es decir, el receptor debe escuchar la señal para recibir y entender el mensaje. En el código no lingüístico auditivo, la señal es más universal y no incluye palabras ni nada lingüístico. También podemos encontrar a diario ejemplos como la sirena de la ambulancia, como vemos aquí, avisa a los demás para que le abran paso. Otro ejemplo serían las campanas de la iglesia que anuncian que la misa ya va a comenzar. El código no lingüístico gestual. En este código, el emisor transmite su mensaje a través de gestos, utilizando su cuerpo. Es consciente que el emisor hace gestos para transmitir el mensaje, en cambio el otro corresponde a cualquier señal que solo es necesario ver. Un ejemplo sería el lenguaje de señas o la mímica. Ahora bien, podemos definir lo que es un cambio de código. En la lingüística se denomina cambio o alternancia de código, code switching en inglés, al uso simultáneo y sintáctica y fonológicamente apropiado de más de un idioma. Es relativamente común escuchar a personas multilingües utilizar elementos de las distintas lenguas que manejan al conversar con otros que manejan los mismos idiomas. Esta mezcla se puede dar de maneras casi inconscientes en personas que poseen un dominio limitado de estas lenguas y de manera más consciente en el caso de buenos conocedores de ambos idiomas que eligen para cada idea la palabra que mejor refleje lo que ellos quieren expresar. Existen distintos tipos de cambio. El cambio interoracional ocurre fuera del nivel de la oración. Ejemplo, me llamó el abuelo. What happened? El cambio intraoracional ocurre dentro de la oración. Ejemplo, tuve muchas dificultades para parquear my car this morning. El cambio de coletilla. En el cambio de esta frase coletilla o una palabra o ambas, donde el idioma B al idioma A, ejemplo, es que él es así, you know. El cambio intrapalabra ocurre dentro de una palabra en sí, ejemplo, traduces tu das mapite. En este caso se utiliza el verbo traducir del español, pero se le conjuga de acuerdo con las reglas del alemán. Dado el cambio de código,
que se da de manera informal y asistemática, sus manifestaciones son prácticamente ilimitadas, pero citaré algunos ejemplos. Spanglish es la función morfosintáctica y semántica del español con el inglés estadounidense. El Spanglish se usa principalmente en las comunidades latinas de Estados Unidos, pero también se está difundiendo entre otras comunidades de América Latina. Por otro lado, el portuñol es la fusión entre el portugués y el español que se da entre los hablantes de algunas áreas lingüísticas fronterizas entre estas lenguas frontera de Brasil con Estados Unidos, hispanohablantes, hispanoparlantes y zona de la frontera de España con Portugal. Belgrano Dialectos es la función entre el alemán y el español hablada en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, en el que se aficionaron gran cantidad de inmigrantes alemanes. El llanito es la función entre el inglés británico y el español andaluz que se habla en Gibraltar. De estos ejemplos que he citado, el caso del Spanglish es particularmente interesante, pues hoy en día se ha transformado en una herramienta cultural de integración e identidad. Para los 36 millones de hispanos que viven en Estados Unidos y se ha convertido en señal característica de la literatura escrita por hispanos de Norteamérica, en particular por parte de poetas y dramaturgos experimentales chicanos de origen mexicano y neoyorquinos del origen de Puerto Rico, nacidos en Nueva York.